Durante décadas, la figura de Carlos Gardel estuvo rodeada de una de las discusiones más persistentes de la historia cultural rioplatense, su lugar de nacimiento. Argentina, Uruguay y Francia reclamaron en distintos momentos la cuna del máximo ícono del tango. Ahora, un documento consular fechado en 1920, hallado recientemente en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, vuelve a sacudir esa controversia. El acta, presentada por la Comisión Gardel Rioplatense, registra al propio Gardel declarando haber nacido en Tacuarembó, lo que para algunos investigadores representa la prueba documental más sólida conocida hasta el momento, mientras que para otros se trata de un testimonio más dentro de una biografía marcada por desplazamientos, documentos cruzados y zonas grises. Bueno, ¿qué dicen nuestros tertulianos de esta polémica? ¿Queda laudado entonces esto con sobre el origen del zorzal criollo o no? ¿O no es nada nuevo? A ver, vamos con el fanático del tango, con la persona que más sabe de tango acá en Radio Mundo, que es Rafael Mandresi. Porque ustedes saben, a Rafael lo han escuchado en varias oportunidades, en Oír con los Ojos hablar de este tema, y en Sueño de Tango, ¿no, Rafa, durante tanto tiempo? Sí, exacto. Bueno, a ver, entonces... Yo no sé nada de muchas cosas, de lo único que sé algo es de tango. ¿Cómo viste este nuevo documento y este resurgimiento de la polémica a raíz de esta novedad? Sí, yo creo que hay que separar dos cosas. Una es el tema del documento y de los documentos en general, y la otra es, bueno, Gardel, ¿qué es? Realidad. Esto lo dejo para una segunda intervención. Pasamos al tema del documento. Hay un fetichismo del documento. Esto no va a cerrar la polémica. No es como se ha titulado por allí el fin del debate. Ningún documento será el fin del debate, porque ¿cómo está organizado este asunto? Hay dos tesis. Una tesis francesista y una tesis uruguayista. En apoyo de una y otra hay algunos documentos y argumentaciones en torno y con base en esos documentos. Lo que no hay es prueba. Toda esa documentación son indicios. Y cada uno de los documentos, y cuando hablo de los documentos estoy hablando desde el mismísimo día de la muerte de Gardel, es decir, desde el famoso testamento hológrafo, Fraude, un documento fraguado, que sirvió a intereses económicos, podemos hablar de eso, y la discusión sobre por qué ese documento es falso nos llevaría demasiado tiempo, pero desde entonces hasta ahora no han dejado de circular y de aparecer o de blandirse ciertos documentos. Yo creo que este debate nunca va a terminar, nunca aparecerá una prueba definitiva y concluyente. Por ahí se habla del ADN. Bueno, el ADN tampoco, por razones, yo no quisiera ponerme demasiado macabro, pero las condiciones del accidente hacen que lo que se supone que son los restos de Gardel, que están enterrados en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, pueden ser de Gardel o pueden ser de alguien más, o pueden ser de varias personas, porque el avión lo cortó al medio, el ala del otro avión, y después se prendió fuego. Y allí en el medio del caos recogieron lo que pudieron, identificaron con un brazalete lo que supuestamente era el cuerpo de Gardel y metieron eso en una caja de metal y allá salió a dar la vuelta a Sudamérica para llegar al Río de la Plata. De modo que esa controversia no tiene fin. Personalmente lo que creo sí es que entre esas dos tesis lo que hay que sopesar, con lo que se dispone, por lo menos hasta la fecha, es cuál de las dos tiene más peso, cuál de las dos es más convincente o más verosímil. Yo creo que es la tesis uruguaya. Mi convicción, pero solo una convicción, es que Gardel efectivamente nació en Tacuarembó, por toda una serie de elementos que, insisto, en su conjunto no son definitiva y terminantemente probatorios, pero que
pesan más en la balanza que los que pueden colocarse del otro lado. El documento que se encontró en el consulado uruguayo en Buenos Aires data de 1920 y es una solicitud de Gardel, entonces indocumentado, que viene a hacer las veces de partida de nacimiento. No es la partida de nacimiento, obviamente, pero que en definitiva certifica documentalmente quién es el señor Carlos Gardel, y se dice que ese trámite, que a su vez contó con 2 testigos, en fin, que se hizo con las formas debidas, fue lo que le permitió 3 años después, en 1923, tramitar la ciudadanía argentina, porque no olvidemos que Gardel se naturalizó como ciudadano argentino en 1923. Es decir que, hubiera que resumir el asunto desde mi punto de vista, Gardel es un uruguayo nacionalizado argentino. Era. Bien. Pero este documento puede dar lugar a discusiones, como lo dio no hace mucho, en el sentido contrario de la tesis francesista. Se descubrió la partida de nacimiento de un señor llamado Charles Romuald Gardès en Toulouse. Bueno, ahora sí, esta es la prueba definitiva, ya está. Bueno, sí, basta de preguntarse si ese señor llamado Charles Romuald Gardès es el mismo que se hacía llamar Carlos Gardel en el Río de la Plata. Por lo tanto, el documento ese tampoco es una prueba. Puede ser un elemento adicional que abone una de las 2 tesis, pero que ni a la fecha, y estimo yo, nunca jamás terminará de probarse. Quiero escuchar a Juan, porque Juan hacía, cuando vos decías que nunca se va a terminar esa tesis de probar una de las 2 tesis, no una de las 2 teorías, Juan renegaba de eso. ¿Para vos sí? ¿Para vos va a tener fin? ¿Está laudado? A ver. Bueno, no, quiero voy a decir algo antes. Para mí el testimonio más fuerte que muestra que Gardel no era francés son sus canciones cantadas en francés, porque hay 3 o 4 canciones cantadas en francés, y una persona no pierde la lengua materna nunca, y yo veo una pronunciación dudosa del francés en esas canciones, y esto demuestra que no es francés. Creo que todo lo demás es accesorio. Ahora, la aparición de este nuevo documento plantea nuevos desafíos, porque habla de que su padre es Carlos, innominado, y María Gardel. Aparece un nuevo elemento en la historia de Carlos Gardel. Es decir, ¿quién es María Gardel? Porque quiere decir que Gardel era hijo de madre soltera y tiene el apellido de la madre. Bueno, entonces quiere decir que ahora hay que salir a buscar en Tacuarembó quién era María Gardel. Es decir, hay que revisar las actas de nacimiento, hay que hacer todas esas cosas, porque el Carlos también pone en duda si el Carlos es el que ahora se pensaba que era el padre. Ahora, ¿por qué creo que el asunto tiene solución? Por el ADN, precisamente. Vos decís que sí. Pero sí, porque aunque lo que haya enterrado en la Chacarita sea una colección de cadáveres, habrá una colección de ADNs. Y esas colecciones de ADNs, no hay que olvidarse que los ADNs se pueden determinar no solo la ascendencia, sino hasta al origen. Es decir, uno puede decir tiene antecedentes franceses con el ADN. Es decir, yo creo que ese tema es resoluble. Lo que pasa es que sistemáticamente se han negado, en general en la Argentina, a desenterrarles a Gardel o los restos de Gardel y hacer el análisis del ADN de todo lo que hay ahí, ¿no? Yo creo que las cosas al final se resuelven. A ver, después quiero escuchar a Rafael sobre eso, pero Mariana, dale, Mariana y Ana, ¿qué nos quedan? Sí. Bueno, dale, Mariana. A ver,
mis mayores respetos y reconocimiento a Rafael, que sé que es un experto en tango, no es mi caso. Mi acercamiento al tango es como una simple uruguaya que le encanta, le gusta, que no sabes bailar tango, pero le encantaría aprender, porque me parece que es una de los bailes más seductores que pueden existir, además de otros, ¿no? Realmente me encanta ver a las parejas que bailan tango, no sé. Pero me gustaría decir algo porque no me quiero ir de tema. Para mí, el tango y Gardel es algo rioplatense. No es ni uruguayo, ni argentino, ni es, por supuesto, francés. Si es uruguayo y nació en Tacuarembó, como este documento o lo que puedan estudiar se constata, creo que lo fundamental es que podemos reivindicar ese Río de la Plata, el sentimiento del Río de la Plata, el río platense, que es lo que evoca el tango. Y en esto sí me quedo ahí, ¿no? Porque me parece que es lo que... Tendríamos que llegar a un acuerdo. Chao. Dejemos la polémica. Para mí es indiferente si es uruguayo, si... Evidentemente que alguien me diga que Gardel es francés me rompe un poco, ¿no? Me genera una distorsión mental. Y si vienen los argentinos y se quieren apropiar como pero iría a ese concepto de lo que es el río platense. Y los que vivimos en Montevideo, acercados a lo que puede ser esta ciudad puerto con la ciudad puerto bonaerense, quizás entendemos aún más esa profundidad de la dimensión de ese Río de la Plata. Lo que sí decir es que detenerse en las letras del tango creo que es un ejercicio muy interesante. Yo lo he hecho alguna vez y me he puesto a comparar la expresión que surge de las letras del tango con las letras que hoy escuchamos de las canciones que baila la juventud. Y es muy interesante hacer ese ejercicio y analizarlo críticamente, ¿no? Lo dejo como una experiencia. Ana. Bueno, yo no soy experta en tango, pero a mí me acunaron en tango porque mi papá tocaba el bandoneón todos los días. Mientras mi mamá preparaba la cena, creo que ya lo conté alguna vez, y bueno, ahí en la cabecera perdón, es mi cama, estoy en el dormitorio, ahí está el cuadro de mi papá tocando el bandoneón como prueba documental. Pero me gustaría ir a lo documental, porque Rafael dijo una gran verdad al decir esto no se va a aclarar. ¿Por qué? Porque una cosa es la persona, la vida de una persona, y otra es lo que genera cuando se convierte en un mito, que es el caso de Gardel, que tiene todos los elementos del mito, ¿no? Trasciende largamente el techo de su país, fuera o Uruguay o Argentina, porque llega a Nueva York, llega al cine en la década del 30, no filmó nunca en Argentina, es una cosa que hay que recordar. Se codea con un estatus cinematográfico del momento, antecede a muchos en lo que ahora son esos pequeños cortos con música e imagen, pues los hizo ya en torno a cada una de sus canciones. Entonces, él es alguien que demuestra haber subido por encima del techo máximo que tenía la región, y se disputa mucho de dónde procede por esa rivalidad que hace a lo rioplatense, en un país además como el nuestro, que tiene como una de sus fechas más importantes un natalicio. La figura del natalicio es una figura interesantísima, porque caramba, ¿qué estamos diciendo? Es una cosa en clave divina, festejamos que este señor haya nacido. Bueno, eso es parte de nosotros, darle una importancia desmedida a la fecha de nacimiento. Esta discusión no va a terminar, como dijo Rafael, estoy de acuerdo con él, porque es parte del misterio montado en el mito, Carlos Gardel, que tiene todos los elementos: la muerte trágica, la fama, el deseo de que la fama no sea solo en clave personal. Es un hombre siempre recordado de sus afectos, sus amigos, Leguizamo, etcétera. Entonces tiene la generosidad del héroe de muerte trágica, están todos los elementos. Ahora,
voy a la fecha del documento, 1920. ¿Quién era Gardel en 1920? Ya tenía fama, ya tenía el dúo Razzano, que de hecho es uno de los dos testigos que pone ante la embajada, es Razzano, porque él está formando parte del dúo Razzano, del cual luego se desprende, porque supera largamente a Razzano y se convierte en un gran solista. No lo supera por arte y magia de la nada, Rafael. Gardel era bastante más disciplinado de lo que pensamos, porque hace un aprendizaje del uso de su voz, facilita el mantenimiento de los tonos altos, etcétera, después de haber estudiado mucho. Por eso lo de cada vez canta mejor tiene sentido. Cantó mejor de lo que cantaba. Estiliza su figura, cambia su apariencia. Hay que ver las primeras imágenes de un Gardel disfrazado de criollito, porque no solamente cantaba tango, al tango llega después, empieza por canciones típicamente criollas, precisamente en el dúo Razzano. Entonces él va con quien era su compañero. ¿Desde cuándo? Desde 1911. Y ya había grabado algunas canciones, ya en 1917. Ya era para el abasto el morocho de voz inconfundible. Ya tenía la fama local dentro del Gran Buenos Aires. Será después que llegará la fama más rotunda, pero ya estaba en proceso de... No había llegado quizás a su cúspide, no había llegado a los años del cine, pero ya era una figura con una trayectoria que era promisoria, por decirlo casi en verso. El documento, son de los documentos más difíciles de fraguar, es un libro de inscripciones, entonces si se mantiene siempre el mismo papel, el mismo tipo de tinta, etcétera, es imposible fraguar una cosa así. Se ha intentado algunas veces, pero los técnicos dirán, creo que los están estudiando, presumiblemente es un documento auténtico, que documenta lo que Rafael señaló muy bien. Hoy, perdón, Rafael, solo te suscribo en este tema, porque es la verdad. Él con eso luego saca la ciudadanía argentina. Lo que es indiscutible es que toda la obra, toda la fama, todo lo que se construye en torno a Gardel como mito y voz popular entrañable, se hace en el Río de la Plata. Una orilla necesita de la otra en este sentido, ¿no? Sería absurdo no pensar que si se hubiera quedado en Tacuarembó no hubiera sido quien fue. Uh-huh. Lo mismo le pasó a todos los artistas que cruzaron el Río de la Plata y siguen haciéndolo para conseguir un público, una demografía de apoyo, unos medios de reproducción de su obra que obviamente nuestro país no les confiere. Después vienen a la temporada en Punta del Este, porque ahora hay necesidad de hacer ese cruce, pero es la bóveda de repercusión es el Río de la Plata. Y a tales efectos recuerdo, para terminar, solo dos cosas. El MOULAC, el Programa de UNESCO para la Memoria del Mundo, reconoció el Archivo del Oriente como el mejor, como parte del patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad y documental. Y ese archivo es netamente uruguayo, es el archivo del señor Loriente, se custodia aquí en Agadu, está en perfectas condiciones y es una cosa de la cual podemos tener orgullo. Y la segunda cosa que quisiera recordar es que UNESCO reconoce dos bienes materiales y inmateriales, patrimoniales y materiales, en el Río de la Plata, y para nosotros, el tango y el candombe. Y el tango lo tenemos compartido con Argentina. En esa ecuación de cuánto hacemos nosotros en un bien compartido ante los ojos de UNESCO, que eso implica tener obligaciones, apoyar, darle aire, darle sustento material a algunos proyectos. En eso siempre los uruguayos vamos como de atrás respecto a Argentina, que tiene más de todo, más cantidad de ofertas culturales e incluso un mayor apoyo cultural. En eso, el fijar un documento importante para el nacimiento, hay que ver cómo repercute en esas tareas en las que siempre llevamos un poco de atraso. Tenemos allí la CIATIC, la Comisión Interministerial del Tango y el Candombe, que siempre anda luchando con sus
ingresos y con sus asignaciones presupuestales. Ojalá lo usen bien para reclamar más y mejor apoyo en aras de ese documento que a los uruguayos sin duda nos llena de satisfacción. Y termino suscribiendo una vez más a Rafael. Yo también tengo una ligera convicción que no me quita el sueño de que es nacido en Tacuarembó. Pero uno nace y después se hace una vida, y él se hizo sin duda una vida rioplatense, mundial y de mito. Y el mito requiere misterio eterno. Hay varios oyentes que iban por ese lado, Ana, con tu planteo de el mito. Bueno. No importa. Dice, Silvia decía más temprano, ¿a quién le importa? No tiene la menor importancia donde nació, es un mito, y mejor no investiguen mucho. A ver, dale Juan y Sí. le doy a Rafael. Ana abrió una puerta peligrosísima. Recordar que las películas son todas norteamericanas. En cualquier momento Trump puede reivindicar. Trump lo va a reivindicar. Total. Rafa. No todas las películas, hay francesas. Hay francesas. Hay francesa, sí. Bueno, pero Es aprovechará cierto. la norteamericana entonces para reivindicarlo. No obstante lo cual... Pero la fuerza de las rubias de Nueva York, sí, acordate. Tango en Broadway. Rubias de Nueva York. Yo quisiera recordar que hace algunos años Ana y yo cantamos a dúo Nieblas del Riachuelo en una tertulia. ¿Te acordás? Como y no me pido más el papelón que pasé. Digo, para la hermandad tanguera, subrayarlo. Estoy totalmente de acuerdo con Juan sobre el tema de lo que cantaba Gardel en francés, que era espantoso. Yo no se parece al francés ni por las tapas, ¿no? Busca de amor. O sea, un desastre. Ahora, lo de un pequeño corolario sobre el tema del ADN. Se podría recurrir al ADN, ahora, siempre y cuando haya algo de Gardel en esa tumba, lo cual no es seguro. Ni siquiera es seguro. Pero ahí voy a hacer una recomendación. Vamos a subir con la tertulia la columna que hiciste en Oír con los Ojos allá por 2019, que más temprano me la recordabas, que habla de este punto, ¿no? De ese punto de y este también punto. del mito. Y también del mito. Ahora es mi turno de suscribir. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Ana. Gardel era un gran profesional. Gardel, cuando hace ese trámite en el año 20, había grabado ya en 1917 Mi Noche Triste, que se suele considerar como el momento inaugural de la canción. Y respecto del asunto, o sea, yo creo que sí importa dónde nació Gardel. No es un dato fundamental, pero no es un dato inocuo, intrascendente. Naturalmente, si nunca se hubiera ido de Tacuarembó, no habría sido Gardel. Así como si Canaro nunca se hubiera ido de San José, tampoco hubiera sido Canaro. Pero el lugar de nacimiento también está relacionado con la edad de Gardel. Porque no solo hay discordancia en cuanto a dónde, sino a los años. El Gardel francés es de 1890, es decir, que murió con 44 años, en ese caso. El Gardel uruguayo es básicamente del 87, aunque hay alguna tesis que dice 83, es que Gardel hubiera sido bastante mayor, sobre todo del 83, y yo creo que Gardel rondaba la cincuentena cuando murió, por lo menos en la impresión que dejan las fotos y que deja la voz de Gardel, que ya está en un periodo de cambio descendente. Pero en lo demás, yo quisiera suscribir de principio a fin lo que dijo Mariana. Acá el tema es el Río de la Plata. Gardel es un ícono rioplatense. Y cuando me refiero al Río de la Plata, por lo menos cuando lo hago yo, me refiero en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, me refiero a Montevideo y Buenos Aires, punto. A las orillas del estuario y en particular esas dos ciudades que durante más de medio siglo, hasta poner el primer peronismo, funcionaron como un único sistema urbano. Si la interconexión entre Montevideo y Buenos Aires, las idas y vueltas de personajes más o menos conocidos y de personajes totalmente desconocidos, entre ellos miles de inmigrantes que iban de un lado al otro,
hacían que Es cierto. hubiera una diferencia sustancial. ¿Cuál es la imagen, una de las imágenes más conocidas de Gardel? A bordo de la cubierta de un barco. Es decir, Gardel tenía un abono del vapor de la Carrera prácticamente. Cuando muere, el barco que trae de regreso los restos hace una escala en Montevideo. ¿Por qué? Gardel era propietario de 2 casas en Montevideo que aún existen, una en Malvin y la otra en Punta Gorda. La playa La Mulata, que es la playa Carlos Gardel, y hay celebérrimas fotos de Carlos Gardel allí. En fin, hay una relación que, independientemente de si nació en Tacuarembó o no, hay una relación muy íntima y permanente de Gardel con Montevideo, como obviamente también con Buenos Aires, y allí alcanza con ver las contabilidades de las compañías de espectáculo que no hacen distinción entre una ciudad y otra en esa época, para seguir abonando la idea de que en el fondo hay una unidad cultural que se llama Río de la Plata. Después Uruguay y Argentina son artefactos político-administrativos, es otra historia, pero la unidad cultural se llama Río de la Plata, y el tango es la música popular del Río de la Plata, con esa característica que subrayaba Mariana y que yo me pongo de pie y aplaudo. Es uno de los pocos casos de música popular cuya literatura tiene cualidades poéticas. No es para nada frecuente. Por supuesto que hay muchísimos tangos que son porquerías las letras. No estoy diciendo que los 60.000 tangos que existen aproximadamente sean todos obras de arte. Pero hay una porción muy considerable de todo eso que tiene cualidades estéticas muy notables y hace del tango algo particular. Y termino con esto, termino con el Estado uruguayo, que ha sido desde 1935 hasta hoy muy negligente, porque hubo, cuando murió Gardel, una especie de pequeña batalla sorda entre los servicios diplomáticos, donde ganaron los argentinos, y por eso Gardel está enterrado en la Chacarita y no en el cementerio central. Primer punto. Y a lo largo de todo los 90 años que han transcurrido, el Estado uruguayo no solo el acto fundamental del Estado uruguayo respecto del tango es una ley del año 97 que declara a la comparsita el himno cultural del Uruguay. El problema es que tiene un error en la fecha esa ley. O sea, ni siquiera lo ponen en abril del 17, cuando la comparsita es de un año antes. O sea, para dar una idea del grado de negligencia de las cosas. Y como no vamos a tener tiempo para los telegramas, voy a repetir una vez más, y lo haré cuantas sea necesario. Por favor, que alguien decida de una vez por todas de ponerle el nombre Carlos Gardel al puerto de Montevideo. Que cuando desembarque la gente allí vea una gigantografía del mago. Sí. Y eso no es un problema de reivindicar la nacionalidad uruguaya de Gardel, es decir, en el sentido de lo que decía Mariana, ese puerto es una ventana al Río de la Plata. Bueno, ahí tiene que estar Gardel, que se llame oficialmente Carlos Gardel, no el aeropuerto de Carrasco, porque sería de muy mal gusto ponerle Carlos Gardel. Sí, no, pero el puerto sí. Pero el puerto, sobre todo, donde la imagen de Gardel y los barcos es como el carro del Chaná. Por favor, al señores de la Administración Nacional de Puertos o quien corresponda, hagan lo necesario. Ana Ribeiro, Rafael Mandresi, Juan Grompone, Mariana Blengio, un placer, como siempre, un abrazo grande a los que están a las distancias, acá a ustedes, Mariana y Juan, gracias como siempre por venirse y nos reencontramos próximamente, ¿sí? Gracias. Hasta la próxima. Saludo grande para todos. Un abrazo. Chao a todos. Chau, chau. Chau, chau.